Bueno, después de todos los datos, ¿no es cierto? Todos los datos que pasamos en la primera parte del programa. Los Dateli. Sí, los Dateli que pasamos en la primera parte del programa, tenemos que hablar de la situación social. Ajá. Y ya lo mencionaste, dos referentes del tema social, Castañeto, Arroyo, Arroyo, Castañeto. Bueno, ¿cómo es el escenario? Que arranque Daniel. No, a ver, me parece que la situación está complicándose mucho. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, sobreendeudamiento de las familias, todo el mundo debe plata y además parate de la actividad económica. Está claro que está muy mal la situación. Más allá de los datos, yo creo que están pasando dos cosas que son más graves que los datos, a mi modo de ver. Uno, que se está rompiendo el contrato social. Una parte de la gente dejó de creer en el gobierno, no le cree más al gobierno, ni le cree a la política. Ahí está. ¿Al gobierno o a los políticos? A nada, no le cree a nada. Nos golpea toda la política. El Estado se corrió, se fue. Y cada uno va por la libre. Y ahí sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, el que vende droga, el que va al trueque. La sensación es que el Estado se corrió. Esa es una, a mi modo de ver, fuerte, que no pasaba en la Argentina y a que a todos nos tiene que obligar a llenar ese vacío. El Estado dejó un vacío. O lo llenamos con seriedad, la oposición, con propuestas, con unidad opositora, o lo llena la locura. Para mí la locura es de Bolsonaro, la cosa extrema. Lo otro que está pasando, a mí me parece que es realmente complicado, es que estamos yendo al siglo XIX. Digo, Carlos no tiene claro qué pasa hoy la política social. El Ministerio de Trabajo deja de hacer programas de capacitación laboral, el Ministerio de Producción deja de organizar microemprendimiento, actividades productivas, todo va a desarrollo social. Desarrollo social arma bolsones de 9 productos y los entrega. Alimentos. Estamos yendo al siglo XIX, está claro que hay que hacer asistencia alimentaria. Si yo estuviera en el gobierno, seguramente Carlos también, haríamos eso. Pero la Argentina no está yendo al siglo XXI, está yendo al siglo XIX. Dejó de vincular con el trabajo, de capacitar, de acompañar, de fortalecer la escuela secundaria. Dejó de tener buenos programas en salud y lo que está haciendo es asistencia alimentaria nada más. Está complicada la situación, el gobierno solo está entendiendo lo alimentario y la sociedad se ha desenganchado. Yo creo que esa es la foto hoy de la Argentina. Y esa tensión, te pregunto, Carlos, digo, esa tensión de lo alimentario que marca Daniel, ¿es lo que hace que no haya un nivel de conflictividad social más visible? Porque digo, me imagino ustedes que caminan todo el tiempo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, percibís una situación, pero pareciera que no se hace muy visible esa conflictividad social. ¿Por qué todavía? No, a mí me parece que, como bien lo dice Daniel, no se hace tan visible porque quizás muchos medios esconden como el crecimiento invisible que habla Macri, lo mismo. Entonces esconden la realidad. Como la movilización que hubo ayer. Claro, ayer vos mismo recién nombrabas lo que pasó en Chivilcoy, ayer estuve con gente de Tandil. Y lo que pasa es que la persona, volvemos al retiro voluntario, volvemos a un montón de cosas que hacen que la gente todavía no reaccione a nivel general. Sí, creo que el gobierno nos presentó un programa que lo está cumpliendo y para ellos es muy exitoso, que somos pobres y tenemos que vivir como pobres. La Argentina es pobre y tenemos que vivir como pobres. Entonces mucha gente entró en ese camino y por otro lado creo que ya el camino de lo que dice muy bien Daniel, ya la seguridad alimentaria no alcanza, porque vos tenés ingresos directos e ingresos indirectos. Para el próximo presupuesto no tenés educación, no tenés salud, no tenés trabajo, solamente, como decían ustedes recién, el pago de intereses de la deuda. El dólar se dispara, tasa 71, de acá me dice con realidad, la pequeña y mediana empresa no puede pagar. En algún momento va a explotar porque no es solo que le afecta a los pobres, sino a la clase media también. Hoy la clase media se ve muy afectada, aún más. Y hablando de los pequeños productores, a los que son dueños del campo le ponen bienes personales, le sacan la renta mínima presunta. Entonces digo, es un combo explosivo donde este gobierno no tiene rumbo y lo único que nos va a dejar es a un país recontraendeudado y la gente... Hay algunos que reaccionan y no, porque hoy casualmente había una paritaria en Aerolínea Argentina y una mujer dijo, bueno, estos negros que dejaron el gobierno anterior. Digo, eso no es bueno, eso no es bueno, ni una ni la otra, digo, que están defendiendo sus fuentes laborales. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer y se está haciendo es que los gremios se vuelvan a fortalecer, que nosotros desde el Congreso votemos leyes en conjunto para poder sacar alguna ley en favor de la gente, porque las dos que sacamos, que fue la del antidespido y de las tarifas, la vetó automáticamente. Y por otro lado, digo, la oposición, nos tenemos que juntar a trabajar un programa de 10, 12, 15, los puntos que sean,
Y si no nos ponemos de acuerdo todos, iremos en interna, pero lo importante es ya que están los dos trabajar. diputados, porque bueno, esto nos metemos en el escenario político, nos tenemos que juntar. ¿Hay afecto societatis por el lado de la oposición? ¿Hay puntos en común? Hay un solo camino que es la unidad de la oposición. Sí. Y a la unidad de la oposición se llega por dos lados. Por convicción, lo que decimos, este es el camino. Sí. Y por conflicto social. Porque está claro que la situación social va a empeorar. ¿Cómo gobierna el que le toca la próxima etapa? ¿A quién le toque? Un acuerdo caído con el Fondo Monetario, un mercado laboral desacomodado, un nivel de conflictividad social en la calle muy difícil, todo el mundo endeudado. A quien le toque necesita mucho consenso, mucha articulación, mucha musculatura. La unidad de la oposición yo creo que es una obligación y mi impresión es que lo vamos a lograr. O por convicción o porque lo social define lo político. Yo creo que lo social define lo político. El cuadro social se va agravando y eso va a hacer actuar racionalmente, responsablemente Ahora, a quienes somos te digo, opositores. lectura de la gente que nos está mirando, muchos dicen, está bien, ahora pasó un presupuesto que implica un ajuste monumental para el año pasado, ustedes los dos son diputados y los dos votaron en contra, en el caso de ustedes, de este presupuesto, pero pasó por diputados y ahora, dicen por lo menos, pasa también de nuevo por Senado, se transforma en ley. Entonces ahí hay una lectura de la sociedad de por qué la oposición reacciona de esta manera, porque hay una parte importante de la oposición, que no son ustedes, que acompaña al gobierno. Entonces. Pero por eso mismo digo, con Daniel trabajamos juntos, así que hoy estamos en distintos bloques, pero tenemos una concepción y un pensamiento igual, más allá del distinto modelo de abordaje que puedes tener, pero en la profundidad del caso pensamos igual. Entonces digo, tenemos una oportunidad histórica el año que viene de que en el voto la gente también piense, a ver, la unidad no es, porque también se van incorporando nuevas palabras en el diccionario, Sí. Conflicto de interés, institucionalidad, gobernabilidad, ahora unidad. Pero la unidad de todos los sectores yo lo veo medio imposible. Creo que va a haber una gran unidad Y puntos en con común. un sector que a lo mejor por intereses o por que lo obligan no va a jugar dentro de la unidad. Y después me parece que sí, podemos coincidir totalmente porque hemos compartido un montón de cosas juntos. Y hoy vemos que la Argentina se está deteriorando y como decía Daniel, el hecho de que Néstor abrazó los políticos con la gente que se había perdido ese vínculo. Y hoy no podemos volver a que se vayan todos porque este gobierno apolítico quiere eso, ¿no? Porque a este gobierno le está yendo muy bien. Porque a los amigos del gobierno le va bien. Entonces las políticas que hacen no son equivocadas, son la política que quieren. Daniel, le quiero preguntar a ambos, puede ser parte de lo que querías comentar vos ahora, pero sin embargo, en este escenario vemos por el lado del gobierno que ya están armando fórmulas, no sabemos obviamente cuáles, pero tiran nombres. Macri, ya en Catamarca, dijo, si la gente me pide, en definitiva, está diciendo que va a volver a candidatearse. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera, piensa continuar como candidata en la provincia de Buenos Aires. Y de la oposición todavía no asoman nombres visibles. Bueno, ¿cómo lo ven ambos, no? Primero, Esto lo fortalece a Macri, ¿no es cierto? Que no asome un nombre. sí y no. En la Argentina hay dos identidades. Una identidad es el macrismo. Una parte de la gente dice esto es lo que hay que hacer y otro que dice en los últimos 70 años estuvimos equivocados y hay una mirada crítica al peronismo. La otra identidad es el kirchnerismo. Uno va a un barrio de kirchnerismo, va a un grupo de pibes hay kirchnerismo, va a una plaza hay kirchnerismo. Son las dos identidades que existen en la Argentina. Bien. Después hay dirigentes mejores o peores que dicen mejores o peores cosas, pero esas son las dos identidades. Nosotros tenemos que construir una unidad opositora con todo el conjunto de la oposición, con todo lo más amplio que podamos, claramente. Creo que la sociedad está esperando un método para resolverlo. No, el siglo XXI es el siglo de los frentes electorales. Esto es la concertación chilena, el Frente Amplio en Uruguay, 2 o 3 candidatos a presidente, seguramente 2 o 3 candidatos a gobernador. Vamos una a paso, alguien va a ganar, uno o una va a ganar y el resto tendrá que acompañar. Así es como se resuelve. ¿Qué problemas podemos tener en la oposición más relevante que con el gobierno? Ninguno. En términos generales, el problema es el gobierno que deja 20 millones de personas afuera. Si nosotros nos fragmentamos, ese gobierno sigue y esas 20 millones de personas afuera van a quedar afuera definitivamente. Con lo cual la obligación de todos quienes creemos que eso está mal es construir esta unidad opositora y la verdad yo creo que lo vamos a lograr. Si no lo logramos, habremos fracasado como generación. Nuestra generación política habrá fracasado y le tira el fardo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Igual digo, se va a llegar a las elecciones con 3 espacios identificados, el del gobierno, el de una oposición y otro espacio de un peronismo que termina no acordando con el kirchnerismo, llamémosle, que yo digo. Pero identifiquemos bien también qué es peronismo. Claro, bueno. No, dije que se nadie hace mide llamar. el peronómetro, pero digo, viste, de Narváez le ganó a Néstor diciéndose peronismo disidente y de peronista no tenía nada. Entonces digo, bueno,
Me parece que hay que ir identificando, porque si no le ponemos otra vez otro rótulo, perdóname, no, pero ponemos rótulos que un sector del peronismo no va a ser parte de la oposición. No son peronistas, si no están con la oposición, no son peronistas. Empecemos a poner definiciones concretas, si no, entramos en una confusión que la gente, viste, dice, no, pero este es peronista, pero este es más menos, más, viste, entonces no, digo, el que no esté del lado en contra de este gobierno no es peronista. El que no está en contra de este gobierno no es peronista taxativamente. Está claro. ¿Te parece, digo, para seguir con el tema que quedó medio inconcluso, pasar un ratito a Pedro con el tema? Estamos hablando de todo esto. Yo te disparo con esto. El gobierno dice el año que viene esto se recupera en forma de B corta. La caída que venimos teniendo en la actividad rebota. ¿Por qué? Le dice uno. El sector agropecuario. Pasar a la sequía, explota, entran los dólares, derraman todo el país. Ese es el argumento. ¿Esto es así o no, vos que conocés el campo? Pero quiero agregar, los medios de comunicación se van a ocupar, cuando la cosecha sea buena, a decir estamos con la lluvia de dólares porque la cosecha es buena. Explicar a la gente que de pronto no es especialista en el sector agropecuario si es una falacia o no es una falacia. Es una falacia. Primero y principal, que los dólares no hay obligación de liquidarlo en el país. Segundo y principal, lo que se paga en retenciones es para pagar deuda externa. Es lo que planteaban recién los diputados. O sea, ¿qué es lo que va a derramar en la Argentina? Nadie puede explicar seriamente qué es lo que va a derramar el sector agropecuario para el conjunto de los argentinos, para todos los argentinos. ¿Me entendés? No para un minúsculo sector que la está juntando con la pala, evidente. Mirá lo que está el debate que está en Santa Fe en este momento. ¿Vos la estás juntando con la pala? Yo no estoy juntándola con la pala, al contrario, la estoy pasando como todos. Pero la sí pregunta no fue chicana, fue una realidad. No, pero sí me pone contento escuchar lo que escuché recién ahí de la unidad opositora. Espero que contemplen a todos los sectores, que sea amplia, que sea con sistema DON, sin piso, para que todo el mundo sea representado en ese frente y que tenga generosidad, porque es fundamental, porque si no, no sobrevivimos. Y que nos pongamos de acuerdo en que las grandes empresas transnacionales exportadoras de grano tienen que pagar impuestos. Usted se radica en Santa Fe hoy y pone un kiosco y paga 2,76 de ingresos brutos. Y Cargill paga 0,25 y exporta 150.000 pesos por segundo. Si no entendemos, es una cosa delirante. En Santa Fe tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia pasar esa alícuota que vos marcás de 0,25 a 1%, 1%. Y no sé si pasa por el Senado, por el lobby que está haciendo. Por lo que decía el diputado Castañeto, porque no todos los que son peronistas se dicen peronistas. Yo lo escucho todos los días a Paco Durañona, lo escuché el otro día que estaba recorriendo el interior, que está parte del movimiento Arraigo, y que tiene justamente esta propuesta de recuperar al interior, de plantear estas cuestiones, de poner sobre el tapete este debate. El debate que pone Paco, que pone la senadora Sanú, que pone Mempo, que pone Pino, que tienen que poner todos los dirigentes políticos a ver cómo le cobramos impuesto al interior profundo y cómo reconciliamos al campo nacional y popular con el sector agropecuario, porque si no, no vamos a poder ganar ninguna elección. Eso es lo que explicamos en el libro. Digo, muchachos, o reconciliamos eso, o seguimos este camino que nos están ¿Hacen una autocrítica del enfrentamiento con el campo que hubo el gobierno anterior? Sí, hacemos una autocrítica de los dos lados. Creemos que la resolución 125 fue mala y la oposición también, digo. Hay que dar una síntesis, hay que saldar ese conflicto, hay que ir a buscar a ese pequeño y mediano productor, enamorarlo de vuelta con la causa nacional y popular, recuperar, es lo que estamos haciendo del movimiento Arraigo, digo. Esto no lo inventé yo, lo inventó Durañona, lo inventaron otros tipos que están con mayor territorialidad que yo, si se quiere. Esa consigna de descarbonizar el kirchnerismo o el PJ es correcta, digo, es la forma que tenemos que ganar el show. Tenemos que poner al interior, sentarlo en ese debate que tan bien plantean ustedes dos. Juan Pablo, acá ha escuchado a los diputados y demás, se habló muy fuertemente, se utilizó la terminología peronismo, entonces volvemos, partidos políticos. Y lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos y demás, el tema de los partidos políticos, son realidades que la de Brasil es repetible en la República Argentina. Se puede extrapolar algo, por ejemplo, una extrapolación que a mí me genera de alguna manera ruido, no digo temor, digo ruido, la cultura del miedo hacia. Instalaron en Brasil el miedo a Lula. Eso, digamos, de alguna manera fue el eje de campaña. ¿Cómo lo ve en nuestro país que si se da esta antinomia, se genera el miedo al peronismo? Primero al kirchnerismo, después al peronismo o eventualmente al populismo. Yo creo que el mayor miedo que hay acá es el país. No hay miedo. Acá lo que han creado es miedo a que los argentinos no podemos salir de acá.
Y los argentinos podemos salir de acá. ¿Qué significa eso? Eso significa que uno puede ponerle la etiqueta que quiera, del partido que quiera. El problema, lo que hablamos al principio, yo creo que la Argentina se tiene que despabilar. La Argentina es un país que puede, que tiene que reconstruir su mayoría, y para reconstruir su mayoría hay una sola idea, que para mí es la de la unidad nacional. Después viene la idea de los partidos, y después de los partidos vienen los programas. Bueno, y hagamos el paralelismo con Brasil. En Brasil, ¿qué es lo que pasó? En Brasil hubo un deterioro político muy grande, hablo del PMDB, el partido de gobierno. Sí. Terminó Temer, que era aliado del PT, siendo gobierno, haciendo un impeachment con todos los componentes. Sí, un dibujo ese impeachment. Que no vale la pena ir con errores también de Dilma, porque si no, no lo podían haber hecho. Sí. Después tenés el PSDB, que es el segundo partido más importante de Brasil, llega en esta elección a tener 4,75% de votos, cuando hace 4 años, en la última elección, Aécio Neves llegó a tener 60 millones de votos. Entonces la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, hay una interpelación a la clase política. ¿Por qué? Porque la clase política no resuelve los problemas. Las democracias se terminaron en el sentido de ir a votar y estar en el Parlamento, estar de funcionario. Uno tiene que mostrar resultados. Y los resultados, desgraciadamente, no se ven. Entonces la gente se cansa. Y cuando se cansa salen los cisnes negros. ¿Qué es Bolsonaro? Un montón de gente en la calle que vio un tipo que decía todas estas cosas. Y esa gente, ¿era de Bolsonaro o no era de Bolsonaro? Eran los blogueros que las organizaron. Y cuando tuvieron que encontrar a alguien, lo encontraron a este hombre, y este hombre se metió con los evangélicos, se metió con esto, se metió con aquello, y de repente empieza a crecer. ¿Qué pasó? Que la gente que tenía que votar el PT, mucha votó a Bolsonaro, que la gente que tenía que votar al PSDB, mucha votó a Bolsonaro. Entonces la pregunta es, los partidos políticos, ¿qué hay que hacer? Y también despabilarse, porque este problema es vertical y transversal. Bien, tenemos que pasar a otra parte del estudio. El tema de la prisión de Lula da Silva ante las elecciones. Porque Cristina Fernández de Kirchner tiene muchas causas. Sí. Y hay que ver si la estrategia del gobierno va a ser, bueno, llenémoslas de causa y os aparece en el escenario Cristina Fernández de Kirchner u otro nombre. ¿Cómo lo ve? Si eso puede ser extrapolable acá. Yo creo que no, porque No. el Poder Judicial de Brasil no es el Poder Judicial de la Argentina. ¿Por qué? Porque es un poder judicial que tiene mucho más independencia que la Argentina. Ajá. El Poder Judicial de Brasil es elegido por concurso cada caso. Yo recorrí el Poder Judicial de Brasil por cuestiones de funciones, porque nosotros teníamos diferendos. Pero le van a decir que Moro no es el caso. ¿Eh? Le van a decir que Moro no es el caso. Bueno, ese es otro punto. Sí. Ese es otro punto. Yo estoy hablando de Brasil. Usted dijo la prisión de Lula. ¿Cómo influyó? Efectivamente influyó la prisión de Sí. Lula. Ahora, el PT fue el que votó las leyes con las cuales Lula va a la prisión. Y el PT sabe, acá la gente no lo sabe, que de los 11 miembros del Tribunal Superior, que es la corte de ellos, hay 6 que fueron nombrados por el PT. Y el presidente actual de la corte fue abogado del PT y fue abogado de Dirceu. ¿Qué quiero decir esto? Cada país tiene su propia realidad. Entonces, si nosotros queremos ver la realidad de la Argentina como es la de Brasil, nos vamos a equivocar. Bien, vamos acá. No, un punto que a mí me parece clave es lo del juez Moro en este sentido. Un juez que genera las condiciones y avanza con el tema de corrupción, que posibilita que una presidenta sea destituida, que es el caso de Dilma, que hace que no pueda competir el principal candidato, que es Lula. Y Que medía el 40%. Y después termina siendo ministro de Justicia del otro partido que ganó, por lo menos le pone un interrogante grande a la democracia en la región. Es decir, parece, por lo menos, una cuestión ética bastante debatible, más allá del debate de corrupción, que el juez que encaminó todo un proceso, que limitó la posibilidad de que alguien sea candidato, termine siendo ministro de Justicia Yo quiero del otro agregar algo partido. a esto, Sí. porque lo que dice Daniel es cierto, pero la condena fue en segunda instancia. Es decir, la condena de Moro todavía tuvo la segunda instancia y tiene pendiente la última instancia, que es la Corte, que todavía se puede plantear. Entonces, Lula podría salir libre si la Corte lo libera, pero tiene que ir sobre el fallo de segunda instancia, que son 3 votos, y tiene que ir sobre el fallo de Moro, que es 1 voto. Consecuencia de eso, no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Daniel desde el punto de vista procesal,
yo puedo decir que Moro es el responsable, pero cuando vos tenés una instancia, que es la de Moro, y tenés la segunda instancia con 3 votos, y tenés la tercera instancia con 6 votos, ahí hay que ser técnicamente... No, yo coincido con eso. Lo que digo es que éticamente, que quien inició el proceso termine siendo ministro de Justicia del otro lado... Eso da a pensar, a cualquiera le da a pensar cualquier cosa. Exactamente. Esto es verdad. Bueno, En eso si hablamos con Pedro Cascales, ¿no es cierto? Bueno, la pequeña y mediana empresa, hay tantas preguntas, ¿qué escenario ven para el 2019? Mira, el escenario es complicado porque las variables ya son complicadas este año, con lo cual no creemos que haya una reversión muy grande. Obviamente que estamos esperanzados que así sea, porque las pymes necesitamos que al país le vaya bien, y sobre todo lo que esperamos es que toda la clase política se junte en torno de una idea transversal a todos, que serían las pymes, que damos el 70% del empleo privado, y el sector privado es el 55% de la economía. Entonces sería importante que toda la clase política se ponga atrás de un objetivo común, que es dinamizador del país y es distribuidor de riqueza como somos las pymes. O sea, en la recuperación de B corta que plantea el gobierno para el año que viene, que ustedes dicen en el sector de la pequeña y la mediana empresa, no ven que esa situación pueda ocurrir el año que viene. Nos encantaría que así fuera, pero nos falta evidencia para aseverar o confirmar ese dato. Cierro cortita. Carlos, ¿vos creés lo que estábamos hablando un poco acá? Si no logran unirse y mostrar una expresión que logre generar en la gente una expectativa positiva, ¿hay posibilidad que aparezca un Bolsonaro en Argentina, una cosa rara? No, yo digo que no ganó Bolsonaro, sino como dice Daniel, no dejaron participar a Lula y los votos no se transfieren de una persona a otra. Hoy la que más mide es Cristina, hay que protegerla y el resto tenemos que debatir los distintos puntos y programas para llegar a la unidad, y la unidad se va a lograr. Yo creo que se va a lograr, y el que no quiere, vuelvo a insistir, es porque es servil a que siga este gobierno en perjuicio de la gente. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, muy amable. Por haber Bueno, estado acá esta realmente noche. un programa muy rico, ¿eh? Todos los temas acá en Economía 4D. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? Dale, como siempre, el jueves a las 9 seguiremos con todo lo que pasa en Argentina, que siempre es mucho. Chau. Chau. Nos vemos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.